Bien, para la actividad 2, que les había enviado, básicamente lo que pedía era qué pasa con cada una de esas personas que está en el lugar de trabajo, cómo llega la intensidad lumínica que proyecta esa lámpara a la persona. Entonces, imagínense lo siguiente. Vamos a tomar un caso muy común. Imagínense que van a una peluquería. Si van a una peluquería, ustedes imagínense que hay una persona. Esta es una lámpara. Acá hay una persona ubicada en este punto. Pues justo es el punto de espera. Está tomando asiento. Y acá hay otra persona que se está cortando el pelo. Y acá es justo, hay otra persona que se está lavando el pelo. ¿Estamos? Bien. Lo que te dice, básicamente, esto es, primero que nada, que hay una lámpara que está iluminando directamente a la persona número 1. La persona número 1, persona número 2 y la persona número 3. ¿Estamos? Si lo vemos, como en las actividades, básicamente estos son iluminancia 1, iluminancia 2 y iluminancia 3. Y esto era, por ejemplo, como estaba en la actividad 2, el punto A. El punto A básicamente es la lámpara y los E son las personas. Entonces, ¿cómo está llegando la luz acá? ¿Cómo está llegando la luz acá? ¿Y cómo está llegando la luz acá? Básicamente, y ya por lógica, la persona que está mejor iluminada va a ser esta, y las que van a tener pérdida van a ser esta y esta. Pérdida de luz respecto a la lámpara esta. Estamos, capaz que después pusieron otra lámpara acá y otra lámpara acá. Pero con respecto a la del punto A, acá hay una pérdida debido al ángulo. ¿Estamos? Y acá hay una pérdida debido al ángulo. ¿Estamos? Bien. Esta lámpara está mandando determinada cantidad de luminosidad. A eso se le llama intensidad lumínica. La intensidad lumínica está representada en candelas. Va a ser, por ejemplo, una determinada cantidad de candelas. ¿Estamos? Y para saber yo cómo va a llegar esa luz respecto a cada persona, siempre tengo que tener también la distancia de la luz. Esta distancia desde este puntito hasta este puntito. Acá voy a tener una distancia 1, porque es la persona 1. Acá voy a tener otra distancia 2. Y acá voy a tener otra distancia. Distancia 3. Entonces, básicamente, en esto tenemos dos datos. La intensidad lumínica y la distancia de la lámpara respecto a la persona. De ahí sacamos la fórmula de luminancia normal, que nos va a decir que la intensidad lumínica se divide por la distancia al cuadrado. Muchos tuvieron problemas acá porque se olvidaron de poner la distancia al cuadrado. O sea, pusieron metros cuadrados, pero el numerito que estaba representado ahí adentro no lo pusieron al cuadrado. Entonces,
hubo muchos errores en cuanto a esas actividades. Bien, sigamos. Para estos problemas en específico, nosotros tenemos que tener en cuenta que obviamente tenemos ángulos. Entonces, como teníamos ángulos, teníamos que ver básicamente algunas fórmulas de trigonometría. Entonces, un error. Trigonometría. Entonces, ¿qué cosas teníamos que ver acá? ¿O qué cosas teníamos que tener en cuenta? Primero que nada, la ley del coseno. La ley del coseno básicamente aplicada a esta fórmula cuando tenemos ángulos, no cuando es verticalmente, cuando está a 90 grados perfectamente, sino que cuando tenemos ángulos, la ley del coseno iba a cambiar esta fórmula. Yo por ahí le pongo así, pero normalmente muchos la trabajan así. Coseno del ángulo dividido la distancia al cuadrado. Esa sería básicamente lo que cambiaría de la fórmula, y estaba totalmente aplicada a lo que es ángulos. ¿Estamos? Esta es la segunda fórmula. Pero aplicando trigonometría de vuelta, íbamos a tener otra parte más que por ahí muchos tuvieron sus dudas con respecto a de dónde salía eso. Bien. La otra fórmula que teníamos que aplicar era cuando teníamos que sacar la hipotenusa. Porque nosotros teníamos justo, nos daba esta forma. Que teníamos el punto A acá, que obviamente el punto A es la lámpara, teníamos a E1 acá y teníamos a E2 acá. ¿Y qué es esto básicamente? Esto es básicamente un triángulo rectángulo, pero no teníamos este ángulo. Teníamos el dato este, nos faltaba la hipotenusa, que es justamente lo mismo que decir distancia. Lo vimos recién en el problema que planteaba de la peluquería. Entonces, ¿cómo sacaba esta distancia? Aplicando de vuelta trigonometría. Ponía hipotenusa al cuadrado sobre el cateto mayor, cateto menor. Vamos a ponerle directamente mayor, menor. Vamos a ponerle 1 y 2, más fácil. Más fácil para todos. C1 más C2, los dos al cuadrado. ¿Y qué pasaba con esto? Recuerden que en la fórmula me dice que la distancia está al cuadrado. Entonces, si mi distancia está al cuadrado, todo esto está al cuadrado. Ahora, ¿qué hago por último yo en la fórmula? Este cuadrado lo paso para el otro lado. Si lo paso para el otro lado, queda como raíz cuadrada. ¿Estamos? Entonces ya deja de ser hipotenusa al cuadrado. Esto es por fórmula de trigonometría.
Entonces yo simplifico y me queda simplemente que la distancia es igual a los dos catetos, la suma de los dos catetos al cuadrado cada uno. ¿Estamos? De ahí salió esa fórmula que básicamente poniéndola en limpio sería C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Cateto 1 y cateto 2. ¿Estamos? Esta sería la fórmula que tienen que aplicar directamente. Si lo ponen así no hay problema porque yo ya sé que simplificar. ¿Estamos? Este era para la resolución de los problemas y estas tres fórmulas tenían que tener en cuenta, además de otra, que era cuando tenían que averiguar sí o sí un ángulo en específico. ¿Estamos? Esa la vamos a ver ahora. Déjenme que borro esto. Bien, para que se entienda mejor y para que ustedes lo tengan siempre en cuenta, vamos a tener en cuenta siempre esta palabra. Algunos ya la deben conocer, o muchos deberían conocerla, mejor dicho. Es simplemente esa palabra. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente es una forma de abreviar que lo que yo tengo que conocer de cómo averiguar los ángulos, puedo simplificarlo en esta palabra. ¿Por qué? SOR significa seno del ángulo es igual al opuesto sobre el radio, que el radio del ángulo básicamente es la hipotenusa. Así que pongo hipotenusa. ¿Estamos? Car es coseno. Coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente, o sea, TOA, perdón, es tangente del ángulo, es igual al opuesto sobre el adyacente. ¿Estamos? En base a esto yo ya puedo desligarme de lo que es siempre el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, el opuesto sobre el adyacente sobre la hipotenusa. Y en vez de liarme con todo eso, aprendo esta palabrita y ya me desligo de lo que es aprenderme estas tres cosas y siempre saber. Bien, ¿para qué vamos a usar esto o para qué les dije esto? Para el problema número 2 y número 3 de la actividad 2. En el problema número 1 solamente había que sacar verticales, todos a 90. Entonces directamente la fórmula que tenían que hacer era simplemente I sobre D al cuadrado. Nada más. A modo de ejemplo, vamos a resolver el punto 2 de la actividad número 2 para que veamos todo lo que les acabo de decir y que está reflejado básicamente en el problema número 2 y número 3. En el problema número 1 simplemente eran todas verticales, así
que la fórmula simplemente era I sobre D al cuadrado. Voy a buscar el problema. Lo tengo por acá. Acá. Bien. El problema planteaba lo siguiente. El problema planteaba calcular E en los puntos A y B. O sea que teníamos dos puntos, o sea, dos lámparas. Y teníamos E1, E2 y E3. Teníamos tres personas ubicadas cada una en ángulo respecto a las lámparas. Bien, entonces teníamos punto A, que es la lamparita, y punto B estaba un poquito más arriba, y verticalmente teníamos a la primera persona, E1, después la segunda también verticalmente. Vamos a trazar las líneas así no nos confundimos. Vamos a poner acá, ahí, ahí más o menos, E2, y E3 estaba por acá, bien lejos. O sea que a la persona que estaba sentada acá, básicamente no le llegaba casi nada de luz. ¿Estamos? Estaba casi en la oscuridad. Vamos a trazar el ángulo, a ver si me sale bien. Epa. Ahí está. Bien. Y después teníamos distancias. Distancias de acá, acá, y distancias de acá, acá. Bien. Esta distancia de acá, acá, y la otra de acá. Vamos a tener ahí. Vamos a tener ahí. Bien. Esas eran 5 metros y 7 metros. Y también teníamos acá las alturas, que también son distancias. Una distancia ahí de 3,5 metros. Y una distancia acá de 6 metros. 6 metros de altura, esto ya sería un salón de fútbol, de papi fútbol. Entonces sería bastante grande donde está ubicada la lámpara. Bien, y las dos lámparas tenían una intensidad lumínica de 240 candelas. ¿Estamos? Sí, 240 candelas. Bien, había que averiguar en este problema cuánto valía E1, E2 y E3. E1 y E2, muy fáciles de hacer, en base a la fórmula. E normal, o sea, iluminancia normal, de iluminancia normal 1, para sacar E1, sería I sobre D, o sea que los 240 candelas, sobre los 3,5 metros, porque esto directamente estamos sacando esta lámpara respecto a esta persona. Y recuerden que esto estaba al cuadrado todo, o sea que te da metros cuadrados. Candela por metros cuadrados te da en lux. Perfecto, en lux.
Esto nos daba 19,6 lux. Estamos para la luminancia normal 1. Para la luminancia normal 2, de vuelta a los 240 candelas, porque ya dijimos que las dos tienen 240 candelas. Entonces, 240 dividido los 6 metros al cuadrado. 6 metros al cuadrado. Esto nos va a dar 6,67 lux. Esto es muy poco, básicamente estaban a oscuras. Acá tendríamos que cambiar las luminarias. La cantidad de candela es muy poca, tendrían que ser aproximadamente, para que dé mejor esto, tendría que ser aproximadamente de 1000 candelas para que llegue bien la luz al piso, a la persona que está, a cada persona. Bien, ahora, ¿qué pasa con el ángulo este? Con este bendito ángulo. Porque yo tengo que sacar ahora la distancia esta, que la desconozco. Ya dije que esta distancia, si lo vemos como un triángulo rectángulo, sería lo mismo que decir la hipotenusa. Entonces ahí podemos aplicar la fórmula de trigonometría. Voy a borrar esta parte para hacerme espacio acá y poder resolver eso. Esto no lo necesitamos. Ahí sí. Si quieren dejar un comentario después, díganme si lo entendieron, no lo entendieron, o qué parte no entendieron. Lo bueno es que pueden pausar el video y ir anotando cada detalle que yo por ahí no explico en el pizarrón, sino que lo digo hablando. Bueno, vamos a seguir. Entonces, tenemos que averiguar varias cosas acá. Vamos a empezar sacando la H para después sacar el ángulo. Bien, la H ya dijimos que en base a la fórmula era H cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado y ya estaba. Entonces serían 6 metros al cuadrado más 7 metros al cuadrado. Entonces la H nos da en metro cuadrado. ¿Estamos? ¿Por qué nos da en metro cuadrado? Porque nosotros recuerden que en la fórmula de E normal era la intensidad lumínica sobre la distancia al cuadrado. Entonces, para cuando apliquemos la fórmula para sacar la E normal, no vamos a poner el cuadrado porque ya lo despejamos en la H. ¿Estamos? Así que este cuadrado después no lo vamos a poner. No lo vamos a calcular porque ya lo calculamos anteriormente. Por eso nos queda un metro cuadrado. Bien. Esto nos da 85 metros cuadrados. Entonces ya tenemos la distancia en cuadrados. ¿Estamos? Si yo quiero sacarle la distancia real, porque esto está a distancia al cuadrado. O sea, esto al cuadrado. Quedó al cuadrado. Si yo quiero sacarle en realidad la distancia real, no sería 85, sería raíz de 85 y ahí ya estaría la distancia real. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Una vez que tenemos el H, ya podemos sacar el ángulo. Fíjense el ángulo donde está. Está directamente viendo al opuesto y al adyacente. También podríamos hacerlo con la hipotenusa, pero ya que tenemos estos dos datos, yo aplico una de las tres
¿viste? Sor, cal, toa. Aplicó toa. Aplicó tangente. ¿Por qué? Porque es opuesto sobre adyacente. Entonces, yo directamente digo, la tangente de este ángulo será 6 dividido 7. En la calculadora, para que le den ángulo, tienen que poner arco tangente, que sería básicamente arco, es la tecla Shift. ¿Estamos? Arco tangente del ángulo es igual a 6 dividido 7. Opuesto sobre adyacente. Recuerden siempre eso, opuesto sobre adyacente. Metro se va. Y ahí me queda directamente el ángulo, que es igual a 40 grados. Vamos a poner acá. El ángulo es igual a 40 grados. 36 minutos 11 segundos. ¿Era 11? No, era 4. 4 segundos. Bien. Una vez obtenido eso, una vez obtenido la H y una vez obtenido el ángulo, yo puedo pasar a sacar finalmente esto, obviamente sin el d al cuadrado, porque ya está acá al cuadrado, y aplicando la ley del coseno, o sea, poniendo coseno de este ángulo. Lo vamos a hacer acá abajito. E normal 3 es igual a los 240 candelas por el coseno de los 40 grados, 36 minutos y 4 segundos, dividido la distancia al cuadrado, que ya la tengo en cuadrado. Así que no la necesito volver a poner en cuadrado, sería 85 metros cuadrados. Entonces mi E normal 3 me va a dar esto, obviamente, en lux. Ya les doy el número. 2,14 lux. O sea que la persona que está paradita acá prácticamente no le está llegando luz. ¿Estamos? Bien. Esta sería la actividad 2 que ustedes tenían que hacer. Los problemas en la carpeta tenían 3 problemas. Este es el problema número 2. Les queda, si lo hicieron mal, pueden hacerlo ya de vuelta y pueden hacer de vuelta el problema número 3, que es básicamente lo mismo. Tienen que aplicar de vuelta las dos fórmulas si no conocen el ángulo y tampoco se conoce la distancia. Porque obviamente tienen primeramente estos dos datos que les ayudan a resolver el ángulo y la distancia. Bien, esto sería todo básicamente para lo que era la actividad de repaso.